Normalmente, cuando pensamos en el estrés, tenemos esta imagen mental muy de película, ¿verdad? Sí, totalmente. Alguien corriendo para coger el metro en el último segundo, sudando frío, con el corazón a 1000 por hora. O, no sé, una persona a punto de dar un discurso frente a un auditorio enorme. Claro, es algo ruidoso, algo muy evidente. Exacto. Pero luego, te sumerges en la fisiología humana y te das cuenta de que el estrés más peligroso, el que realmente nos está destrozando por dentro, no es el que hace ruido. Para nada. Es una alarma silenciosa. Una alarma que suena de fondo 24 horas al día, 7 días a la semana. Un goteo constante. Y ese es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Hola a todos, soy la experta que os acompaña en esta sesión. Y yo soy vuestro anfitrión. Y bueno, la misión de hoy es diseccionar un tema que afecta absolutamente a todo el mundo, pero que muy pocos dominan a nivel mecánico, que es el cortisol. Así es. Y para ello tenemos un conjunto de fuentes fascinante. Contamos con las explicaciones médicas del Dr. Hernández, la fisiología deportiva de la doctora Stacy Sims. Sí, y también la farmacología natural farmacéutico, además de rutinas físicas de Marcela Pedraza y el canal Rebeldemente. O sea, un espectro súper amplio. Y el enfoque aquí no es demonizar el cortisol como si fuera el enemigo público número uno. No, claro, porque no lo es. Exacto. Se trata de entenderlo como una herramienta brillante de supervivencia que, bueno, al descontrolarse, arruina el descanso y la composición corporal. Nuestro objetivo hoy es proporcionar atajos basados en la ciencia para que quienes nos escuchan puedan aplicar este conocimiento hoy mismo. Vale, vamos a desglosar esto porque la complejidad es brutal. Y creo que antes de intentar reducir el cortisol, hay que entender por qué el cuerpo lo produce en primer lugar. Ajá. Sobre todo en situaciones que consideramos súper sanas, como por ejemplo hacer dieta o hacer ejercicio. Sí, fíjate. Es vital hacer una distinción previa. Si alguien sufre una alergia severa o un choque anafiláctico, en urgencias le inyectan cortisona. Que es un derivado, claro. Exactamente. Y le salva la vida porque apaga esa inflamación masiva de golpe. El cortisol nos desinflama y es el motor biológico que nos despierta por la mañana. O sea, sin él literalmente no podríamos salir de la cama. Literal. El problema surge cuando esa alarma silenciosa no se apaga nunca. Y aquí entramos en lo que menciona el Dr. Hernández sobre la trampa del déficit calórico. Uf, la clásica trampa de la dieta extrema. Eso es. Imaginemos que alguien decide ponerse en forma rápido, combina un ayuno intermitente prolongado, le suma una dieta cetogénica sin estar adaptado a las grasas y añade sesiones de ejercicio de alta intensidad. Vale, el combo completo. Y al principio me imagino que la báscula baja. Sí, baja rápido, pero pronto se llega a un estancamiento total. De repente hay retención de líquidos, se acumula grasa abdominal y se pierde fuerza. A ver, esperemos aquí un segundo. Si una persona está comiendo menos y moviéndose más, la lógica tradicional nos dice que debería seguir perdiendo peso. Claro, la lógica matemática, ¿sí? Entonces, ¿por qué el cuerpo reacciona acumulando grasa justo en el abdomen? Pues porque el cuerpo no entiende de estética, solo entiende de supervivencia. Ya. Evolutivamente, el organismo no sabe que estamos intentando entrar en una talla menos de pantalón. El hipotálamo registra una ecuación muy simple. Que es falta de comida severa más gasto energético extremo, ¿no? Exacto. Y el resultado de esa ecuación es hambruna y peligro inminente de muerte. Ante eso, libera torrentes de cortisol para sobrevivir. Madre mía. Y como el cortisol es una hormona catabólica, su trabajo es descomponer tejidos para obtener energía rápida. ¿Y qué tejido consume más calorías en reposo? Pues el músculo. Exactamente. Así que el cortisol descompone la masa muscular en aminoácidos para convertirlos en glucosa en el hígado. Esto es lo que llamamos sarcopenia. O sea, el cuerpo se come su propio músculo para sobrevivir. Es como conducir un coche con el freno de mano puesto y pisar el acelerador a fondo. Sí. El motor, que es nuestro metabolismo, acaba quemándose por completo. Y al mismo tiempo, toda esa glucosa destruye aminoácidos, eleva la insulina de forma crónica y genera resistencia a la insulina. Totalmente. El cuerpo, en modo pánico, decide que cualquier caloría extra debe guardarse en el lugar más accesible para los órganos vitales, que es la zona abdominal. Entonces, comer más carbohidratos puede ser en realidad la clave para perder peso si eso apaga la alarma del cortisol, porque el Dr. Hernández sugiere añadir entre 500 y 600 calorías extra temporalmente. Lo fascinante de esto es que, efectivamente, la solución clínica parece una locura al principio.
pero el cuerpo prioriza la supervivencia por encima de todo. Claro, es contraintuitivo. Mucho. Pero al introducir carbohidratos, especialmente tras entrenar, generas un pico de insulina. Y la presencia de insulina favorece el anabolismo. Le dice al sistema nervioso que ya no hay peligro, ¿verdad? Exacto. Es el mensaje químico definitivo de que la época de hambruna ha pasado. Frena en seco el cortisol y recupera el metabolismo. Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el cortisol es silencioso, no pita. No avisa con luces de neón. ¿Cómo sabemos físicamente que está elevado antes de hacernos una analítica? Y sobre todo, ¿cómo lo apagamos de forma mecánica? Marcela Pedraza y el canal Rebeldemente aportan cosas alucinantes sobre esto. Sí, el cuerpo es un registro físico de nuestro estado mental. Por la noche, si el cortisol está alto, la gente se despierta a las 3 de la mañana. El clásico insomnio de madrugada. Pero no solo eso. De forma inconsciente se adoptan posturas de tensión. Se entorchan las muñecas hacia adentro, se empuñan las manos y se aprietan los músculos de la cara. O sea, ¿estamos preparados para pelear mientras dormimos? Tal cual. Y para combatirlo, Marcela sugiere rotaciones articulares muy suaves antes de dormir. Piernas, hombros, cuello, espalda. Y las rutinas somáticas como el Qigong, Tai Chi, añaden golpecitos. El famoso tapping en zonas como las ingles y las axilas para activar el sistema linfático. Sí, y bajar la inflamación. A mí la analogía que me viene a la mente es que el cuerpo es como un disco duro, que guarda todos los archivos temporales de estrés del día. Y estos pequeños golpes o giros, como hacer el ventilador soltando los brazos, son como darle al botón de vaciar la papelera de reciclaje. Es una buena forma de verlo. Pero, a ver, seamos escépticos. ¿De verdad unos simples golpecitos en las axilas pueden hackear un sistema nervioso abrumado por, no sé, el estrés laboral crónico? A ver, hay que entender que el dolor crónico es esencialmente inflamación. Los movimientos mecánicos que cruzan la línea media del cuerpo, como mover brazo y pierna contraria, cruzan la línea entre lo físico y lo neurológico. O sea que no es solo mover el cuerpo por moverlo. Para nada, es pura neurobiología. Activas el sistema linfático mecánicamente y estimulas el nervio vago. Que es la vía rápida hacia el sistema parasimpático, el de la calma. Exacto, cambias el cuerpo a un estado parasimpático simplemente agitándolo de forma suave y rítmica. Vale, entonces bajamos la inflamación y nos vamos a dormir. Pero aquí entramos en otro campo de batalla, la arquitectura del sueño. El doctor Hernández menciona que bastan 2 o 3 noches sin sueño REM para que el cortisol se dispare. Así es, y eso genera lo que se conoce como el efecto del alba. Sí, esto me dejó loquísimo. Levantarse con la glucosa por las nubes porque la falta de sueño ha generado un pico de cortisol neurogénico de madrugada. Es un mecanismo de supervivencia puro y duro. Pero, y aquí viene lo complejo, esto no afecta a todos por igual. Hay una brecha fisiológica de género brutal. Totalmente. La doctora Stacy Sims lo explica de forma brillante. La arquitectura del sueño femenino cambia drásticamente en función de la biología. Sí, especialmente en la fase lútea media a premenstrual. Estamos hablando de unos 10 días antes del periodo. Hay menos sueño de ondas lentas, que es el que repara de verdad. Y aumenta la latencia, o sea, cuesta muchísimo más quedarse dormido. Claro, y el sueño es mucho más ligero. Esto se debe a la interacción directa del estrógeno con la serotonina en el cerebro. Al caer el estrógeno, cae la serotonina, y por tanto cae la melatonina, que es la hormona del sueño. Exactamente, es una cascada química. Y además, si miramos la perimenopausia, los sofocos y sudores aumentan la carga del sistema nervioso simpático, impidiendo completamente el descanso. Es como intentar instalar una actualización de software crucial mientras el ordenador está renderizando un vídeo pesadísimo. El sistema colapsa. Es una analogía perfecta. Pero parece increíblemente injusto que la biología femenina tenga esta desventaja cíclica. ¿Cómo se nivela el terreno de juego aquí? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que no podemos usar el mismo manual para hombres y mujeres. Ya, tienen que ser protocolos distintos. Completamente. Se necesitan protocolos específicos, por ejemplo, bajar drásticamente la temperatura de la habitación para contrarrestar la progesterona que eleva la temperatura basal. O sea, higiene del sueño adaptada. Sí. Y entender la fluctuación hormonal no como un defecto que hay que sufrir, sino como una variable fisiológica que hay que gestionar activamente. Vale. Entonces ya hemos visto cómo movernos para drenar y cómo gestionar el sueño. Pero vamos al botiquín. ¿Qué arsenal químico o nutricional tenemos para contrarrestar directamente los estragos del cortisol? Pues tenemos herramientas muy interesantes.
Por ejemplo, Sento Farmacéutico destaca que una taza de té verde al día es uno de los mejores remedios naturales. ¿Pero por qué el té verde y no el té negro o el rojo? Por un fitonutriente específico llamado EGC, o galato de epigalocatequina. Este compuesto es superior para bajar el cortisol porque inhibe la enzima que activa el cortisol en los tejidos. Es decir, bloquea la fábrica de estrés a nivel local. Exacto. Y la doctora Sims añade a esto el uso de adaptógenos, como la rodiola combinada con L-teanina. Y herramientas de relajación profunda como el Yoga Nidra, que me pareció fascinante. Pero hay algo del doctor Hernández que me rompió un poco los esquemas. Lo de la presión arterial. Sí, revela algo súper contraintuitivo sobre las dietas cetogénicas. Resulta que pueden bajar tanto la presión arterial por falta de glucógeno que la cápsula suprarrenal dispara el cortisol por la mañana, como beber agua con sal y minerales. Sí. Y a nivel de equilibrio hormonal, el cortisol, que es catabólico, debe contrarrestarse siempre con hormonas anabólicas. Como la testosterona, ¿no? Sí, tanto en hombres como en mujeres. Es vital revisar los niveles de testosterona, de DHA, que es la dehidroepiandrosterona, y en la menopausia, los estrógenos. Vale, pero entonces, ¿qué significa todo esto? Porque suena que estamos jugando a ser alquimistas. A ver, entiendo la sensación. O sea, ¿realmente sirve tomarse una taza de té verde si tus hormonas están desequilibradas o si tu dieta keto te ha dejado sin minerales? Esto plantea una pregunta importante. Y la realidad es que no existen balas mágicas. Ni el té verde, ni la rodiola, ni ningún suplemento van a salvarte por sí solos. Son complementos, no la base. Exacto. Son ayudas excelentes, pero solo funcionan si los cimientos están cubiertos. Y esos cimientos son una presión arterial estable mediante sodio e hidratación y un balance anabólico adecuado. Y salir del déficit calórico extremo, claro. Por supuesto. Si la base falla, la taza de té no va a frenar el cortisol. Me parece una síntesis genial. Básicamente, el manejo del cortisol no es simplemente decir, me voy a estresar menos, poner música relajante y ya está. Para nada. Eso es quedarse en la superficie. Implica estrategias mecánicas como sacudir el cuerpo o relajar puños y muñecas antes de dormir. Implica estrategias nutricionales como usar carbohidratos estratégicamente o el té verde con su famoso EGCG. Sí, y lo más crucial, entender las diferencias de género en la arquitectura del sueño para poder hackear esa biología. Y esto me lleva a una reflexión final que, sinceramente, da para pensar muchísimo. Porque si miramos nuestro entorno moderno, dietas restrictivas, luces azules nocturnas, trabajo totalmente sedentario. Es un desastre para el sistema nervioso. Sí, porque todo eso imita a la perfección las amenazas ancestrales de hambruna y peligro de las que hablábamos. Todo dispara el cortisol. Es un entorno diseñado para mantenernos en alerta, perpetua, ¿sí? Entonces, la pregunta que me surge es, ¿somos biológicamente incompatibles con el siglo XXI si no aplicamos estos hackeos diarios? Pues a nivel fisiológico, el diseño de nuestro cerebro paleolítico choca de frente con la vida moderna. Si no compensamos de forma activa, el sistema colapsa. Es brutal. Quizás en el futuro el verdadero símbolo de estatus y lujo no sea tener el coche más caro o una riqueza material enorme. Quizás el lujo supremo sea sencillamente poseer un sistema nervioso perfectamente regulado. ¿Alguien capaz de apagar la alarma de su cuerpo a voluntad? Sí, sin duda sería un superpoder hoy en día. Totalmente. Pues para cerrar, me gustaría lanzar un pequeño reto a quienes nos escuchan hoy. Mañana por la mañana, justo al despertar, antes de coger el móvil o pensar en los correos, dedicad un segundo a observar vuestras propias manos. Es un ejercicio muy revelador. Sí, porque si están en forma de puño o las muñecas están retorcidas, ahí tendréis la respuesta de lo que vuestro cuerpo ha estado sintiendo toda la noche. Y lo bueno es que ahora ya sabemos por dónde empezar a solucionarlo. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.